Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos a Sin pelos en los bits, el podcast donde podemos expresar libremente nuestras ideas sin miedo al qué dirán, sin filtros ni medias tintas, para tratar los temas que otros prefieren evitar. Un servidor, Iván, que dirige y presenta el programa de hoy, os da la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro podcast, donde vamos a hablar de un fenómeno que no deja a nadie indiferente: el true crime. Ese género a medio camino entre el documental, el thriller y el morbo, que está triunfando en plataformas como Netflix, HBO o Prime Video. Pero ¿por qué nos fascinan tanto los asesinos reales? Pues para responder a esa pregunta, hoy contamos con una voz autorizada como pocas para hablar del tema. Así que vamos a darle la bienvenida a don Juan Sánchez Rada, que para quien no lo conozca es periodista de investigación e historiador de crónica negra contemporánea, además de ser licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra y exdirector, esto es importante recalcarlo, exdirector del mítico semanario El Caso. Y con él vamos a repasar lo bueno, lo malo y lo indecente del true crime moderno. Así que le damos la bienvenida. Muy buena, señor Rada. Un placer absoluto y de verdad un placer tenerle por aquí. Hola, buenas y como siempre acostumbro a decir, criminales noches. En fin, espero que guste este programa en el que vamos a hablar de algo tan de actualidad, aunque en el fondo sea más de lo mismo, ¿no? Pero en fin, ahora con esto de true crime y la proliferación de las plataformas y demás, pues sí, se ha puesto muy de moda. Siempre es importante, de todos modos, que se conozca el crimen, porque conocer estos casos pues es la mejor de estar informados y, en definitiva, de poder combatir el crimen. Sí que es cierto que, como usted menciona, ha habido un auge del true crime, es decir, tanto, ya no solamente en plataformas de streaming, mismamente aquí en formato podcast, el true crime es el género que más se consume, es el género más reproducido. Y sí que es cierto que hay un fenómeno total y absoluto por el true crime en todas las plataformas, ya sea de vídeo o de audio. Si le parece, señor Rada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a explicar un poco a la audiencia cómo vamos a enfocar esa entrevista que vamos a tener entre usted y yo. Y vamos a dividirlo como solemos hacer siempre en nuestro programa. Vamos a dividirlo en bloques. El primer bloque que hemos denominado o titulado el fenómeno del true crime en plataformas. Sobre todo, especialmente, vamos a enfocarnos principalmente al streaming, con plataformas de tipo Netflix, HBO y un largo etcétera. Luego un segundo bloque donde vamos a hablar sobre el precio de contar la verdad. Un cuarto donde vamos a hablar de la censura, la pseudocensura y la autocensura en España, tratando siempre desde el punto de vista del true crime, entiéndase. Luego vamos a hablar de la ética, los límites y el futuro que tiene el true crime, ya sea en nuestro país como en el resto del mundo. Y ya, por último, pues, despedida y cierre, donde vamos a preguntarle naturalmente a nuestro invitado sobre sus trabajos y posibles futuros proyectos. Así que lo que yo siempre suelo decir al inicio de cada programa: sed bienvenidos una semana más a nuestro podcast, aquí a Sin pelos en los bits, porque hoy vamos a descubrir y a desmembrar las cloacas del true crime. I'm gonna get you.
kill of a night. Y vamos a empezar con el señor Rada como invitado. Y señor Rada, vamos a ver, para comenzar, pues quiero preguntarle algo directo. Usted viene de una época en la que el periodismo de sucesos era visceral, pero con ética. Y hoy vemos cómo crímenes reales se convierten en productos audiovisuales virales con millones de visualizaciones. Por tanto, le tengo que preguntar, ¿por qué el True Crime se ha convertido en el nuevo entretenimiento viral para las masas? Claro, mucha gente se cree que antes, toda la juventud, pues no se tocaban sus temas de asesinatos, ¿no? Y la crónica negra es algo que existe de toda la vida, igual que el morbo, que el crimen, porque la sangre derramada violentamente atrae. Pues yo voy a hacer una ligera historia sobre cómo se ha desarrollado esto desde, desde que los primitivos, vamos a decir, transmisores de la crónica negra lo contaban en las cavernas a la luz de las hogueras. O sea, ya había interés en aquellos años por todas las maldades, por los crímenes, por todo esto, ¿no? Y claro, con el tiempo eso subía pues a los escenarios, subía a los tablaos de las comedias griegas, ¿no? Con las tragedias y demás. Por el tiempo surgieron los cantadores, ¿no? Que eran gente que iban recorriendo los pueblos de modo ambulante a lomos de animales que tiraban de carros, ¿no? Y llegaban a las plazuelas de los pueblos y demás y extendían una gran lona, montaban un pequeño escenario y se dedicaban a contar y también a cantar los sucesos más impactantes ocurridos en la zona. Y claro, el público se arremolinaba en torno a ellos, siguiendo con gran atención sus narraciones. Claro, eran tiempos que no había radio, que no había televisión, no había nada. Claro, ya con el invento de Gutenberg de la imprenta, pues ya tuvo una gran difusión, podemos decir, impresa, escrita, lo que empezó a denominarse relaciones de sucesos, ¿no? Y duraron bastante tiempo, hasta que aparecieron luego ya las gacetas, las prensas diarias y demás. En fin, el interés por los relatos estos tuvo mucho auge, sobre todo, como ha pasado ahora con lo que estamos hablando del True Crime, por el impacto que tuvo en Estados Unidos, que parece que lo que ocurre allí se expande a todo el mundo, ¿no? Y en el siglo XVII, pues lo que en Estados Unidos se denominaban panfletos de asesinos que se vendían en las esquinas de ciudades como Nueva York o Boston, pero claro, saltó a Londres, saltó a Liverpool y demás. En nuestro país, igual, en plan un poco más modesto, lo que había era los cantares de ciegos. Estos eran invidentes que, al igual que he dicho los otros, que iban de pueblo en pueblo, estos hacían lo mismo y por calles y plazas de pueblos, de ciudades, entonaban, canturreaban coplillas y romances sobre asesinatos, mientras con un bastón señalaban las viñetas que iban en un cartel. En un cartel grande se habían dibujado pues el asesinato, cómo lo había matado, en fin, todo era crónica negra en blanco y negro, podemos decir, ¿no? Y después vendían al público pues estas reproducciones impresas en hojas rectangulares, dobladas en 8 pequeñas planas que llevaban atadas con una fina cuerda. Por eso le llamaban pues pliegos de cordel, porque iban con una cordecita. En España se denominó, generalmente eran aleluyas, se denominaban, pero en Cataluña y Valencia, aucas. Y ahí se contaban asesinatos, duelos, raptos, venganzas, violaciones, disputas, tropelías, adulterio, de todo, en fin. Algo muy elemental que fue el precedente de lo que más tarde serían los folletines, los cuadernillos de crímenes, sí. Periódicos de sucesos y revistas dedicados a todo esto, ¿no? Con héroes, con villanos, con víctimas. Y ya los diarios empezaron a incluir narraciones que terminaban pues con suspense a veces, ¿no? Casi con el continuará. Era para que la gente se fuera un poco agarrando, ¿no? Aficionando a ello.
Y después ya, a partir de 1966, ya salió la prensa específicamente de sucesos. Publicaciones, pero francamente muy buenas, formato sábana se llama en prensa, bueno, formato muy grande, ¿no? No existía la fotografía. Entonces los dibujantes tenían que estrujar la cabeza para reflejar pues, esos crímenes, esos asaltos, para mostrar esa maldad que había ocurrido era una escenificación de lo ocurrido, ¿no? Durante el suceso. Y tenía muchísimo gancho, y esto se extendió hasta la Guerra Civil. La Linterna fue la última publicación que hubo ya hasta en los años 1935, 1936, ya con buenas fotos, con un periodismo de investigación. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.